Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Antes de comenzar el desarrollo y exposición del vídeo en cuestión, os agradecería que siguierais suscribiéndoos a nuestro canal para poderlo hacer más grande, hacer crecer la comunidad y estar más cerca de los alumnos de segundo de bachiller y de química en general para poder ayudaros a aprobar con más facilidad. Con todo ello, comenzamos el vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar el tema 7 del temario de química de segundo de bachiller, reacciones ácido-base, con toda su complejidad extensa de conceptos, todos aplicables a los ejercicios que nos propondrán en los exámenes de selectividad y los cuales son muy recurrentes en todas las comunidades autónomas. En este resumen vamos a desarrollar la definición de ácidos y bases, el concepto de pH, pOH y pK sub omega, que es el producto iónico del agua, la fuerza relativa de los ácidos y bases fuertes y débiles, una relación de ácidos y bases fuertes y débiles de una manera clara para poderlos aplicar los más importantes que suelen salir recurrentemente en los problemas, el concepto de reacciones de neutralización, las volumetrías ácido-base y las hidrólisis de las sales como conceptos importantes para la aplicación de la resolución de los ejercicios. Con todo este tema tan interesante, comenzamos el resumen teórico del tema 7, reacciones ácido-base. Iniciamos el resumen teórico del tema 7 del temario de química de segundo de bachiller, reacciones ácido-base. Es, como todos los temas, otro tema muy importante dentro del temario y todo el currículum del curso de segundo de bachiller, y como todos los demás, este posiblemente también muy relevante y muy recurrente en los ejercicios de los exámenes de selectividad, así como sus cuestiones. Por lo tanto, con todo ello, empezamos. Hablaremos de estos dos grupos de elementos químicos que definen a una gran parte de los protagonistas de la química por su importancia y aplicación. Me refiero a los ácidos y las bases. Definámoslos. Las características generales de los ácidos y las bases son: los ácidos tienen un sabor ácido, es uno de los sabores estándares definidos, digamos, oficialmente, reaccionan con metales desprendiendo hidrógeno, destruyen la materia orgánica a concentraciones elevadas, son conductores de la electricidad, producen sales con las bases y cambia el color del papel indicador a rojo. Respecto a las bases, también definimos que tiene un sabor amargo. ¿Cuántas veces hemos probado, por ejemplo, en cualquier circunstancia, digamos, habitual y cotidiana, pues el bicarbonato sódico para cualquier circunstancia determinada, digamos, médica? Reaccionan con las grasas formando jabones, es una característica muy específica de las bases. Generan sólidos insolubles con los metales, destruyen la materia orgánica a concentraciones elevadas, neutralizan a los ácidos y cambia el papel indicador al color azul. Bien, pues respecto a estas definiciones de ácido y base, ya dentro del aspecto químico, tenemos que especificar las teorías de definiciones de ácidos y bases. En el 1859, el químico Arrhenius propuso la existencia de iones positivos y negativos en disoluciones acuosas de ácidos y bases y sales para explicar la conductividad eléctrica, y así definió: un ácido, para Arrhenius,
es una sustancia que en disolución acuosa se disocia en iones positivos H+, protones, o H3 o más, que es el protón con la reacción con el agua, e iones negativos, que es el que da la otra parte del ácido. Respecto a la definición de base, según Arrhenius, base es una sustancia que en disolución acuosa, repito, se disocia en iones oxidilo, iones OH- y iones positivos, que son la otra parte de la base. El NaOH se disocia en Na más OH-. Esta teoría de la disociación iónica de Arrhenius, que fue muy importante por ser la primera definitoria en cuanto a las propiedades y actuaciones químicas de los ácidos y los bases, sin embargo tenía una serie de limitaciones que se solventaron posteriormente con otras teorías que veremos a continuación. Estas limitaciones eran, en primer lugar, Arrhenius definía todas sus características de los ácidos y los bases si se comportaban en una disolución acuosa. Por eso lo he reiterado en la definición anterior. Esa era una de las limitaciones. Sin embargo, habían más. Existen sustancias que no contienen OHs y que sin embargo son básicas. No explica por qué algunas sales en disolución presentan propiedades ácidas o básicas, por ejemplo, el cloruro de amonio. Hay especies iónicas, como por ejemplo este ion bisulfito, que tienen propiedades ácidas, y él no contemplaba que los iones fueran sustancias con estas características, y no explicaba la neutralización entre gases. Para solventar estas limitaciones, Brosten y Lowry, dos científicos que, digamos, investigaron separadamente y después unieron sus esfuerzos porque la teoría era idéntica, definieron la teoría del par ácido-base conjugada, que realmente es la que se ha abierto más camino científico y es la que trataremos y utilizaremos en nuestros ejercicios y cuestiones. En esta teoría, los ácidos y las bases no se consideran de manera aislada, sino interrelacionados entre sí. Esta teoría es también llamada reacciones de transferencia de protones. Digo que están interrelacionados entre sí precisamente porque ahora veremos que todo ácido producirá una base conjugada o toda base producirá un ácido conjugado. Pero vayamos a la definición. Según Brosten-Lowry, la definición de ácido es una especie química, puede ser una molécula o un ion también, capaz de ceder protones. Esta es la sencillez y la grandeza de esta definición, en el que ya eliminamos, por ejemplo, el tema de la especificación de la disolución acuosa y otras. La base también será una especie química, molécula o ion capaz de captar protones. Por lo tanto, ácido cede protones, base capta protones. Esto resuelve ya directamente todas las limitaciones de Arrhenius, a excepción del carácter ácido de las sustancias, como por ejemplo este tricloruro de aluminio o este trifluoruro de boro, que no tienen protones en la fórmula, que se resolverá en la teoría de Lewis, que explicaremos a continuación. Por lo tanto, con la definición de Brosten-Lowry se regularizaban casi todas las limitaciones que tenía, a excepción de este comentario último que he realizado. La teoría de Brosten-Lowry, o, repito, del par ácido-base conjugada, pues es precisamente lo que nos definen estas reacciones. Un ácido, como es el ácido acético, cuando se enfrenta con el agua, se disocia en un ion, en el ion acetato, y en un protón, que en este caso, con el agua, pues se transforma en el ion hidrónio. Por lo tanto, los protagonistas de esta reacción tenemos el ácido acético como un ácido, digamos, principal de la reacción para intervenir.
el agua, que en este caso actúa como una base. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en esta reacción es que el ácido cede un protón a la base que lo acepta, según la teoría de Bronsted-Lowry, por lo tanto el ácido cede y la base acepta, ocurriendo lo que ocurre en la reacción. Al ceder un protón, el ácido acético se convierte en el ion acetato, que será la base conjugada del ácido, porque el ion acetato, una vez que ha perdido un protón, un hidrógeno en este caso, un protón, se transformará en una base porque estará predispuesta a recibirlo si este ion, el ion acetato, se enfrentara con el agua. Y eso será muy importante en toda la definición del tema que vamos a ver. Entonces, repito, el ácido acético, actuando como ácido, porque cede un protón, con el agua, que actúa como base, que acepta un protón, nos dan el ion acetato, que se transforma en la base conjugada del ácido 1, más el ion hidronio, que se transforma en un ácido conjugado de la base 2, que en este caso es el agua. ¿De acuerdo? Respecto, si tuviéramos una base, pues la base se enfrenta con el agua, que casualmente el agua, en este caso ya lo estamos viendo, puede actuar como base, que es lo que ha hecho en la reacción anterior, o como ácido, que es como va a hacer ahora. Resulta que la base amoníaco va a enfrentarse con el agua, que va a ser un ácido en esta reacción por el carácter, y ahora después lo definiremos, por el carácter anfótero del agua, que puede actuar como ácido o como base, dependiendo con quién se enfrenta, y lo que hará el ácido, el amoníaco, será recibir, aceptar un protón del ácido, que lógicamente el ácido lo cederá, el agua en este caso, para transformarse en el ion amonio, que será el ácido conjugado de la base en cuestión, amoníaco, y con el ion oxidrilo OH-, que se transformará en la base conjugada del ácido 2, que en este caso era el agua. Por lo tanto, en esta diapositiva vemos perfectamente, claramente, la definición de Bronsted-Lowry. Cuando ceden son ácidos, cuando aceptan son bases. Como estaba diciendo, observamos con estas reacciones el comportamiento del agua, que el agua, fijaros si es importante en todos los aspectos, pero en este todavía más porque define mucho su comportamiento, digamos, en la naturaleza. El agua puede actuar como ácido o como base, dependiendo de a quién se enfrente. Y a estas sustancias se les denomina anfóteras. Siguiendo con las teorías y para poder, digamos, parapetar todas las limitaciones que poseía la teoría de Arrhenius, nos faltaba la definición de carácter ácido o base de algunos compuestos, como por ejemplo, vamos a explicitar el trifluoruro de boro. La teoría de Lewis, que se publicó en 1923, introdujo una nueva teoría basándose en las propiedades que presentan las moléculas para formar enlaces covalentes, en donde Lewis es el máximo investigador al respecto, con su estructura y con sus definiciones, todas relacionadas con los enlaces covalentes y la compartición de electrones. Y Lewis propuso que un ácido era una sustancia capaz de aceptar y compartir un par de electrones, con todas las teorías de Bronsted-Lowry aceptadas, lógicamente, y además, a más, añadido con esta definición. Y base es una sustancia capaz de ceder y aceptar un par de electrones. Aquí tenéis un ejemplo determinado. El ácido, el trifluoruro de boro, lo que tiene, en este caso concreto, de este elemento, de este compuesto, es un orbital libre. Y sin embargo, el amoníaco
que es una base, tiene 2 electrones sin enlazar. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando se enfrentan? Pues cuando se enfrentan resulta que se produce lo que se llama un enlace covalente dativo, que es una compartición de electrones, pero no es una compartición estándar donde todos comparten lo que tienen, sino que en este caso hay un elemento que da los electrones y otro elemento que los acepta y todos los comparten. O sea, uno pone el hueco y otro pone los electrones que se van a depositar en ese hueco. Y de esta manera, Lewis definió la característica de ácido y base, con lo que solventó la problemática de, digamos, definir y especificar las características de sustancias como el trifluoruro de boro, que era un ácido, y, lógicamente, también las características del amoníaco como una base capaz de ceder y aceptar, una vez formada la sal correspondiente de ese conjunto, que sería una sal aditiva, que se llama, para conformando ese enlace covalente dativo. Bien, pues pasamos a otro concepto importante dentro del tema de ácido-base, que es el equilibrio iónico del agua. Reitero otra vez la importancia, como hemos visto hasta ahora, del anfoterismo del agua, de poder actuar como ácido o como base dependiendo con quién se enfrenta. Pues bien, la reacción siguiente, la que tenemos en la pantalla, se conoce como la autoionización o el equilibrio iónico del agua. Es un ejemplo de la teoría de Brøsten-Lowry. Una molécula de agua actúa como base aceptando un protón de otra molécula de agua que actúa como ácido, reitero, por este carácter anfótero. ¿Y qué ocurre? Pues se juntan dos moléculas de agua, una actúa como ácido, otra actúa como base, y al final lo que nos da es los dos iones, digamos, importantes de la teoría de ácido y base que nos van a ayudar y van a estar con nosotros durante todo el desarrollo. Por lo tanto, nos dan los iones oxidrilo y los iones hidrónio. De toda manera, esta reacción experimentalmente está muy desplazada hacia la izquierda, lo que nos quiere decir que el agua, en sí, el agua sola en disolución, valga la cacofonía, está muy poco disociada. Por lo tanto, esto le hace tener implicaciones determinadas, como por ejemplo, que es mala conductora de la electricidad debido a que se trata de una sustancia covalente con moléculas unidas con puentes de hidrógeno. El equilibrio antedicho, hemos reiterado que está desplazado hacia la izquierda, manifestando que el agua se ha disociado en una proporción muy pequeña. Por esta razón, si sumamos las dos moléculas de agua y damos la siguiente forma a la reacción anterior, tendríamos que dos moléculas de agua, en el equilibrio químico, nos dan iones oxidrilo e iones hidrógeno. Si aplicamos la constante de equilibrio, tendríamos, por la definición de constante de equilibrio, los productos en la parte del numerador y los reactivos en la parte del denominador. Podríamos poner el cuadrado a la definición, a la concentración de H2O, pero digamos no lo he puesto porque al final esa concentración elevada o no al cuadrado, como la vamos a considerar que es constante por esta apreciación del desplazamiento hacia la izquierda de estar poco disociada, la incluiremos en la K sub C del equilibrio, en la constante de equilibrio, definiendo un nuevo concepto de constante que le llamaremos K sub omega o K sub W pequeña, que será igual a la constante de equilibrio de esta reacción multiplicada por la concentración del agua con lo que será una constante de equilibrio determinada de esta reacción para darnos el producto de la concentración de iones oxidrilo con la concentración de iones hidrónio, por la concentración de iones hidrónio. Por lo tanto, el producto iónico del agua se definirá como K sub omega y será el producto de estas dos concentraciones. Ahí la tenemos de nuevo para poder seguir con la disertación.
Y tenemos que, viendo la reacción anterior, que este producto de iones oxidrilo e hidronio experimentalmente se comprueba que posee un valor a 25 grados de temperatura, 25 grados Celsius, de 1 por 10 elevado a menos 14. Dicho esto, de la estequiometría se deduce que la concentración de iones de hidronio y la concentración de iones oxidrilo es la misma. Por lo tanto, podemos definir el producto iónico del agua como, en este caso he puesto yo, podríamos haber puesto el OH, pero nos viene bien mejor pues haber puesto el ion hidronio, porque nos va a determinar después otras características de otros aspectos específicos de los ácidos y los bases, como puede ser el pH. Ahora lo explicaremos. Por lo tanto, el producto iónico del agua con esta, digamos, apreciación de igualdad de concentraciones nos dará el producto de iones hidronio elevado al cuadrado. ¿De dónde? Si hacemos la operación matemática de eliminar el cuadrado por una raíz, nos dará que la raíz cuadrada de 10 elevado a menos 14 será 10 elevado a menos 7. Los unos los tenemos ahí, digamos, determinados, pero los números que nos tenemos que fijar son 10 elevado a menos 14, raíz cuadrada de 10 elevado a menos 14, 10 elevado a menos 7 molar. Esta sería la concentración de iones hidronio en una reacción de disolución del agua con el agua. Por lo tanto, definimos con esta reflexión que hemos hecho que en el agua pura se cumple que la concentración de iones hidronio es la misma que la concentración de iones oxidrilo y vale 10 elevado a menos 7 molar. ¿De acuerdo? Pues teniendo este dato como referencia, se pueden dividir las disoluciones en disoluciones neutras cuando la concentración de iones oxidrilo y iones hidronio es la misma y además es igual a 10 elevado a menos 7, por tanto, una disolución que cumpla estos condicionamientos será neutra, será ácida cuando haya más concentración de iones hidronio que de iones oxidrilo, y será básica cuando haya más concentración de iones oxidrilo que de iones hidronio. La primera habiendo una aportación de protones de un ácido y la segunda habiendo una aportación de OHs de una base. Estos serían los tres tipos de disoluciones dependiendo de las concentraciones de los iones oxidrilo e hidronio. Pasemos de tercio. Una vez definido este concepto importante, nos vamos a meter en vereda con la medida de la acidez y el concepto de pH como el concepto rey de la teoría de los ácidos y los bases. ¿Cuál es el concepto y la escala de pH, pOH y pKW? Recordar que KW es el producto iónico del agua. Sorensen, en 1909, sugirió una nueva manera de expresar la concentración de protones mediante la utilización de una escala logarítmica conocida como escala pH. La terminología de pH viene de una palabra francesa que se especifica como pouvoir hydrogène. Simplemente una curiosidad. Teniendo en cuenta que definimos que P, esta definición, es menos el logaritmo, tendremos que pH será menos el logaritmo de la concentración de iones hidróneos o de protones, simplemente. El pOH será menos el logaritmo de la concentración de iones oxidrilo y el pK sub omega pues será menos el logaritmo de la K sub omega que corresponde al producto iónico del agua. ¿De dónde? En la expresión de la definición del producto iónico del agua, K sub omega, el producto de los dos iones oxidrilo e hidronio, si en esa expresión vamos a definir una demostración de una fórmula muy importante dentro de la teoría de ácidos y bases,
Y decimos que si partimos de la definición del producto iónico del agua como el producto de los dos iones, el oxidrilo y el hidrógeno, y tomamos logaritmos en ambas partes de la igualdad, matemáticamente siempre, por la ley de la igualdad, siempre podemos hacer algo a una parte y a otra, sin menosprecio de que haya alguna problemática aritmética, por lo tanto tomamos logaritmos, tenemos que el logaritmo de K sub omega es igual al logaritmo del producto de las concentraciones. Ahora aplicamos la propiedad logarítmica que nos dice que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos y tendremos que el logaritmo del producto iónico del agua es igual al logaritmo de los iones oxidrilo más el logaritmo de los iones hidrógeno. Si ahora cambiamos el signo de toda esa igualdad, o es lo mismo que multiplicar por menos 1, tendremos la expresión que nos presentamos. Y ante esa expresión y aplicando la definición de Sorensen que habíamos definido en la diapositiva anterior, tendremos que esa fórmula nos dice que el producto, el P del producto iónico del agua es igual al pOH más el pH. Fórmula importante sabiendo lo siguiente. Sabiendo que el valor de K sub omega lo tenemos especificado experimentalmente con su cuantificación de 10 elevado a menos 14. Por lo tanto, podemos especificar en la fórmula que nos recurre en este momento que P de K sub omega es igual a menos el logaritmo de K sub omega, que K sub omega es 10 elevado a menos 14 y por lo tanto el menos logaritmo de 10 elevado a menos 14 con la teoría de los logaritmos nos define el valor de 14. Por lo tanto, ¿a dónde llegamos? Que el P sub K omega es 14 y sustituyéndolo en la fórmula anterior tenemos que 14 será igual a pOH más el pH. Fórmula importantísima para poder realizar cálculos y resoluciones en la teoría de los ácidos bases. Entonces, llegado a este punto, a esta fórmula tan importante, tenemos que para el agua, hemos reiterado ahora mismo en distintas ocasiones, que para el agua pura la concentración de iones de hidrógeno es igual a la concentración de iones oxidrilo. Por lo tanto, el pOH será igual al pH y consecuentemente, si esta acepción la utilizamos en la fórmula de arriba, tendremos que 14 será igual a 2 pHs, podríamos poner 2 pOHs también, pero realmente su utilización es pH, de donde el pH de el agua pura es 7, de manera que se establece una nueva definición de neutralidad en función del pH. O sea, el agua pura es neutra y su pH vale 7. Definición de neutralidad. Aquí tenemos una figura donde definimos perfectamente, además con una serie de elementos o productos específicos de la naturaleza, como el zumo de limón, la saliva, el amoníaco comercial, el jugo gástrico, el jugo de tomate, la sangre, la lejía comercial, que es la única palabra que no se entiende muy bien, perdón, en este dibujito, y por lo tanto ahí definimos perfectamente que la escala de 0 a 14 nos viene definida como si el pH va entre 0 y 7 será ácido, el pH, la de la parte inferior. Si va de 7 a 14, el pH tendremos una disolución básica. Y si miráramos el pOH, sería al contrario. Si tenemos un pOH pequeño, diremos que es una disolución básica, y si tenemos un pOH grande, mayor que 7, tendremos una disolución ácida de pOH, no de pH. Por lo tanto, ante esta escala, que se ve muy claramente donde debemos de definirnos mejor para no, digamos, mezclar conceptos, es en la escala del pH, pH 7 neutro, entre 0 y 7 ácido,
Por lo tanto, un número pequeño de pH es ácido y un número grande de pH entre 7 y 14 es básico. Quedémonos con esto, que es el concepto más importante, y después con la formulita de pH más pH se obtiene la escala de arriba. Pero quedémonos en la de abajo como la más didáctica y pedagógica. Pues bien, dicho este concepto de pH con estos nuevos conceptos, definiremos otra definición de disoluciones. Entonces, serán neutras cuando las concentraciones de OH y H3O sean iguales y sea igual a 10 elevado a menos 7, por lo que el pH y el pOH serán 7, serán ácidas cuando los iones hidronio superen a los oxidrilos, por lo tanto hemos dicho que será ácida, luego el pH será menor que 7 y el pOH mayor que 7, y serán básicas cuando el ion oxidrilo es mayor que el ion hidronio, cuando el pH sea mayor que 7 y el pOH sea menor que 7. Por lo tanto, con estas definiciones aplicamos el concepto de una nueva definición de neutralidad en función del pH. Pasemos a otro aspecto importante del resumen, que es la fuerza relativa de los ácidos y bases. Y ya en el título especifico perfectamente lo de la relatividad. O sea, la fuerza de un ácido y una base no es un número cuantitativo que nos dice, tiene de fuerza tanto, tiene de la base tanto, para poder definir una fuerza mayor o menor. No. La fuerza relativa se obtiene en base a el confrontamiento de ceder o aceptar protones. Decimos, este concepto de fuerza o debilidad de un ácido o de una base es relativo y está ligado a la capacidad más o menos grande de ceder o aceptar protones, a la capacidad que realmente estamos en las definiciones de Prost-Lowry como ácidos y bases, ¿no? Bien, pero para establecer un criterio de referencia se escoge el agua como aceptor o donador por su carácter anfótero de protones y nos definen estos 4 casos. Primer caso, ácidos fuertes. Se definen los ácidos fuertes como la familia de ácidos que se disocian en agua totalmente. Por lo tanto, en el ejemplo que nos ocupa tenemos el ácido clorhídrico más el agua que se nos disociará en el ion cloruro y en el ion hidronio. El ion cloruro se convertirá en la base conjugada, que no se hidroliza por ser muy débil. Por ser muy débil, de donde proviene que es de un ácido fuerte. Por lo tanto, si un ácido es fuerte, su base conjugada será muy débil y no tendrá capacidad de hidrolizarse con el agua. Quedémonos con este concepto importante. Ácido fuerte genera una base conjugada débil que no es capaz de hidrolizar. Ácidos débiles, que su característica más importante es que se disocian parcialmente. Un ejemplo clásico es el ácido acético, que con el agua nos da el ion acetato, que se convierte en la base conjugada del ácido en cuestión, del ácido acético, que es muy débil y tiene tendencia a protonarse y a hidrolizarse. Las bases fuertes, igual que los ácidos fuertes, se disocian totalmente en sus iones. El ejemplo del hidróxido sódico con sus ácidos conjugados, que es en este caso el ion sodio, más los iones oxidrilo de la disociación. Sus ácidos conjugados no se hidrolizan por ser muy débiles. Y, por último, las bases débiles que sí que se disocian parcialmente, como por ejemplo el amoníaco, transformándose en su ácido conjugado, que es el ion amonio, con los iones hidronio, y sí que se hidrolizan por ser unos ácidos conjugados débiles y sí que tienen tendencia a protonarse. Estas tendencias a hidrolizarse y a protonarse son muy importantes en los desarrollos de los ejercicios propuestos
pues definen claramente el comportamiento de las disoluciones en el sentido de su carácter ácido, neutro o básico para poderlo determinar. Debemos asimilar claramente que de ácidos y bases fuertes, sus bases y ácidos conjugados son muy débiles y no se hidrolizan, no aportando ni iones oxidrilo o hidronio, y no participando en el carácter de la disolución frente a su pH. Mientras que los ácidos y bases débiles resultan bases y ácidos débiles, no muy débiles, que sí que se hidrolizan aportando los iones hidronio y oxidrilo para sus consideraciones de la característica de la disolución en su neutralidad, acidez o basicidad. Aquí expongo una relación de lista de una lista de ácidos, no de bases, de ácidos definidos por grupos con su fortaleza, con la característica de su pK sub C y con sus, digamos, definiciones específicas de cada uno, definidos en muy débiles, fuertes y muy fuertes. Esta relación exhaustiva de ácidos con sus características de fortaleza o debilidad están separados por grupos. Respecto a sus bases, son bases fuertes, las formadas por los elementos respecto a las bases, la definición de que tendremos que plantear cuáles son las bases fuertes ante un ejercicio o ante una cuestión que se nos plantee. Pues bien, las bases fuertes son las formadas por los elementos de los grupos 1 y 2 de la tabla periódica y las restantes son débiles. Por lo tanto, nuestra definición está clara a la hora de concretar este aspecto determinado. Son bases fuertes las que se forman con los elementos del grupo 1 y grupo 2. Decimos que si en un problema nos dan la constante de acidez, que es la constante de, digamos, de equilibrio de un ácido, o la K sub B, la constante de equilibrio de una base, nos están diciendo explícitamente que son débiles porque nos están diciendo que hay un equilibrio, que existe un equilibrio, y por lo tanto este equilibrio nos llevará a una disociación parcial de este ácido o de esta base. Bien, pues estas dos constantes que acabo de nombrar, como la constante de acidez y la constante de basicidad, no son ni más ni menos que las constantes de equilibrio aplicadas a las reacciones de ácido-base. La mayoría de las sustancias ácidas son débiles. Eso es lo que ocurre en la naturaleza. El grado en que se disocian o se ionizan los ácidos débiles viene dado por su constante de equilibrio o constante de acidez, porque nos estamos refiriendo a un ácido. Si tenemos una fórmula específica, un ácido HA con agua, pues habrá una disociación del ion del ácido más el ion hidronio correspondiente positivo, de donde la constante de equilibrio de esta reacción, como ya conocemos, tendremos en el numerador el producto de las concentraciones de los productos y en el denominador el producto de las concentraciones de los reactivos. ¿Qué ocurre? Que en este caso la concentración del agua se mantiene prácticamente constante y se engloba en la constante de equilibrio. Por lo tanto, si nosotros traspasamos la concentración del agua a la constante de equilibrio, este producto de la constante de equilibrio del ácido por la concentración constante del agua nos definirá una constante de acidez que vendrá determinada por esta expresión determinada. Lógicamente, para calcular el pH de un ácido débil es necesario utilizar K sub C, lógicamente que después la transformaremos en K sub A con esta definición determinada. Y por lo tanto, cuanto más grande sea el valor de K sub A, de la K de acidez, más desplazado estará el equilibrio de disociación hacia la formación de iones, porque si es más grande la K sub A, querrá decir que el numerador será mayor y por lo tanto la reacción
estará desplazada hacia la formación de los iones disociados. Y más grande será la concentración de los protones o de los iones hidronio. Más grande será el grado de disociación y más grande será la fuerza del ácido. Contrariamente, el pH lógicamente será más pequeño por la escala que hemos definido de pH. El grado en que se disocian o se ionizan las bases débiles se llama alfa, viene definido por alfa y viene dado por su constante de equilibrio o basicidad K sub B. Si tenemos una reacción de una base con el agua, para dar concretamente los iones oxidrilo más el ion positivo proveniente de la base, la constante resulta la expresión correspondiente. Como estamos aplicando la concentración del agua es prácticamente constante, se englobará en K sub C y nos definirá, igual que la constante de acidez, la constante de basicidad, pero en una reacción referenciada a una base. Para calcular el pH de una base débil es necesario utilizar la constante de basicidad K sub B para conocer la concentración de iones oxidrilo en disolución y a partir de aquí calcularemos el pH con la expresión ya conocida del pH más pOH igual a 14. Por lo tanto, si nosotros nos dan la constante de basicidad, estudiando el equilibrio seremos capaces de calcular la concentración de OHs en una base débil que estamos hablando. Con esa concentración de OHs calcularemos el pOH y sabiendo el pOH podremos calcular el pH. Por lo tanto, cuando más grande sea el valor de K sub B, más desplazado estará el equilibrio hacia la formación de iones, hacia la derecha. Más grande será la concentración de iones oxidrilo, más grande el grado de disociación y la fuerza de la base. Y por lo tanto, más grande será el pH acercándonos a 7. Quiere decir que nos acercaremos más a la zona de neutralidad cercana a la basicidad. Cuando más fuerte es un ácido, lo que ocurre es que su base conjugada es más débil, ya que están relacionados a través de un equilibrio químico. Cuando más grande sea la constante de la reacción ácido-base conjugada, más pequeña será la constante de la reacción inversa, lógicamente, por la variación del equilibrio químico. En esta relación entre constantes aparece el producto iónico del agua definido anteriormente. Desarrollaremos esta relación con la siguiente reacción para poder obtener la relación entre las dos constantes de acidez y basicidad. Esta es la relación entre las dos constantes de acidez y basicidad. Hemos utilizado este ejemplo y observamos primero la parte izquierda de la pantalla, la reacción establecida del amoníaco con el agua para obtener el ion amonio y los iones oxidrilo. Como se ve, el NH3 en este caso, según Bronsted-Lowry, es una base porque acepta protones del agua y se convierte en el ion amonio. Su constante de basicidad estará formada por la que definimos ahí, que es las concentraciones de los productos partido por las concentraciones de los reactivos sin contar el agua que se establece en la misma constante. Lo mismo ocurre con la reacción del ion amonio comportándose como ácido conjugado de la base anterior que se hidroliza con agua para transformarse en amoníaco más un ion hidronio. Su constante de acidez vendrá determinada por la fórmula en cuestión, en el numerador las concentraciones de los productos y en el denominador la de los reactivos sin contar con el agua establecida como constante. Si aritméticamente multiplicamos estas dos expresiones, o sea, cogemos K sub B y multiplicamos por K sub A y establecemos la relación muy clarita en la diapositiva, vemos que nos desaparecen todas las concentraciones a excepción de la concentración de iones oxidrilo y de iones hidronio. Por lo tanto, ¿a qué hemos llegado? A que existe una relación entre el producto de las dos constantes, acidez y basicidad, con
el producto iónico del agua con la fórmula de que el producto iónico del agua es igual al producto de las dos constantes establecidas de acidez y basicidad. Bien, pasemos a otro campo dentro del tema, que es las reacciones de neutralización. Una reacción de neutralización es la reacción que enfrenta un ácido y una base para obtener una sal formada con el catión del ácido y el anión de la base más el agua. O sea, es la frase consabida que, digamos, coloquialmente establecemos como ácido más base es sal más agua. Pues bien, en estas reacciones de neutralización establecemos tres tipos de posibilidades para ellas, que son ácido fuerte con base fuerte, ácido débil con base fuerte, ácido fuerte con base débil y ácido débil con base débil. Vamos a estudiar cada uno de estos puntos para establecer cuál será el estado de neutralidad, acidez o basicidad en cada uno de los cuatro casos establecidos. El primero es ácido fuerte con base fuerte. Ejemplo clásico, el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico para obtener el cloruro sódico más agua. ¿Cuáles son los iones participantes de la disociación de la sal cloruro sódico? Pues lógicamente el sodio positivo y el cloro negativo, que es por lo que se forma la sal correspondiente. Como los dos iones provienen de una base muy fuerte, el sodio, y un ácido muy fuerte, el cloro, serán ácidos y bases conjugadas que no se hidrolizan, no aportando ni iones oxidrilo ni iones hidronio. Luego, esta reacción solo existen iones oxidrilo y iones hidronio del agua, que como sus concentraciones son iguales, ellos mismos nos configurarán un pH neutro. Por lo tanto, una neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte, el resultado de su disolución y formación de la sal comporta un pH neutro. Ácido débil con base fuerte. La base fuerte mantenemos el hidróxido sódico, el ácido débil, el ácido acético, para dar el acetato de sodio más el agua. Iones participantes, el ion sodio de la disociación del acetato sódico e ion acetato. El ion sodio es el ácido conjugado de una base fuerte y no se hidroliza. El ion acetato es la base conjugada de un ácido débil y se hidroliza. Mediante esa reacción, obteniéndose el ácido acético más iones oxidrilo. ¿Qué ocurre entonces? Pues que esta aportación de iones oxidrilo en esta sal disociada, en disolución, junto con los del agua, conseguimos un pH mayor que 7 y por lo tanto es un medio básico. ¿Se entiende? Yo creo que perfectamente. Ácido fuerte con base débil. Ácido fuerte clorhídrico, base débil amoníaco, para formar el cloruro amónico más el agua. Los iones participantes son el cloruro y el ion amonio. El ion cloro es la base conjugada de un ácido muy fuerte y por lo tanto no reacciona aceptando protones, como hemos visto. El ion amonio es el ácido conjugado de una base débil y sí que reacciona con el agua de este modo, obteniéndose amoníaco más el ion hidronio. Por lo tanto, además de los protones del agua, se añadirán a esta disolución los provenientes del ion amonio, obteniéndose un pH menor que 7, que nos define un medio ácido. Y por fin, el ácido débil con la base débil. Este caso es un caso, digamos, que no se ve tan clarividente porque hay que avanzar en los condicionamientos de razonamiento. Me explico. El anión del ácido sufre una hidrólisis, en este caso, igual que el catión de la base, porque los dos producen hidrólisis por sus características determinadas. Por lo que el pH de la disolución puede ser
menor que 7 si es más débil la base o mayor que 7 si es más débil el ácido. Si uno es más débil, el otro será más fuerte, lógicamente. Por lo tanto, estamos hablando, por ejemplo, de los iones acético, acetato y el ion amonio con sus iones determinados, que ocurrirá lo que defino inicialmente. Por lo tanto, si habrá la base será más débil, el pH será menor que 7, y si es más débil el ácido, el pH será mayor que 7. El siguiente aspecto determinado del tema es la aplicación de estos conceptos al laboratorio en cuestión con una acción química muy importante y muy utilizada en los laboratorios, y son las llamadas volumetrías ácido-base. ¿Qué es un método volumétrico? Pues es un método de análisis cuantitativo que sirve para determinar la concentración de una determinada sustancia. Nosotros tenemos una sustancia que no sabemos su concentración y la queremos determinar, pero en una valoración ácido-base se determina la concentración desconocida de un ácido, de una base, por medio de una reacción de neutralización con otro ácido u otra base de la cual sí que conocemos su concentración. Por lo tanto, en el punto de equivalencia, que es el punto teórico en el cual todos los protones procedientes del ácido han reaccionado con todos los iones hidroxilo que proceden de la base en cantidades estequiométricas. Por lo tanto, en el momento que nosotros conozcamos las concentraciones utilizadas de la solución conocida, tanto ácido como base, las relacionaremos con la solución desconocida y podemos determinar su concentración perfectamente por estequiometría. Es un método muy utilizado que simplemente con este formato de una probeta y un Erlenmeyer donde se van añadiendo y produciéndose la reacción de neutralización, cuando se produzca el cambio de color de cualquier indicador, pararemos la reacción y estableceremos los cálculos para obtener la concentración desconocida. Y por último, en este tema vamos a tratar el apartado de la hidrólisis de las sales. Ya hemos planteado alguna utilización de las sales en los conceptos anteriormente definidos, pero decimos que se produce una reacción de hidrólisis si los iones procedentes de la sal, cationes y aniones, reaccionan con las moléculas de agua formando ácidos y bases conjugados. Según la naturaleza de los iones que forman las sales, tendremos diferentes tipos de hidrólisis. Sal de ácido fuerte y base fuerte, sal de ácido débil y base fuerte, sal de ácido fuerte y base débil, y sal de ácido débil y base débil. El primer caso es la sal de ácido fuerte y base fuerte. Ejemplo, el cloruro sódico, que se disocia en sus iones de sodio positivo y cloro negativo, ion sodio y ion cloruro. Como no hidrolizan ninguno de los dos iones por lo ya sabido hasta este momento, y por tanto, en este caso, al no hidrolizarse, el pH de la disolución será neutro y su pH será 7, porque los únicos iones hidroxilo y hidronio y oxidrilo que existirán serán los del agua, que se neutralizarán entre ellos. Por lo tanto, sal de ácido fuerte y base fuerte, su pH es neutro y su pH es 7. Sal de ácido débil y base fuerte. Ejemplo, acetato sódico que se disocia en el ion acetato más el ion sodio. ¿Qué ocurre? Por una parte, el ion acetato, como hemos sabido hasta ahora, se hidroliza por sus condicionamientos específicos de venir de un ácido débil, dando iones oxidrilo en esta reacción con el agua. El ion sodio no se hidroliza por venir de donde viene, de una base fuerte, no aportando ningún ion a la disolución. Por lo tanto, la presencia de los iones hidroxilo indican que el pH de la disolución será básico. Luego el pH será mayor que 7.
sal de ácido fuerte y base débil. Ejemplo, cloruro amónico que se disocia en el ion amonio más el ion cloruro. El ion amonio hidroliza, como ya hemos sabido por dónde proviene, que proviene de una base débil, hidroliza dando iones hidronio por mediación de esa reacción. El ion amonio con el agua nos da amoníaco más iones hidronio. El ion cloro no hidroliza por venir de un ácido fuerte. Por lo tanto, la única presencia que tenemos en esta sal disociada es de iones hidronio, por lo que nos indica que su pH será menor que 7 y por lo tanto será ácido. Y por último tenemos el caso de sal de ácido débil y base débil, que es el más complejo en cuanto a las reflexiones que tenemos que realizar. El ejemplo que utilizaremos es el acetato amónico, que se disocia en el ion acetato más el ion amonio. ¿Qué ocurre? Los dos iones que se producen, por sus condicionamientos específicos estudiados hasta ahora, los dos se hidrolizan, por venir uno del ácido débil y el otro por venir de una base débil. Por lo tanto, en las reacciones de hidrolización aparecen, en las reacciones de hidrolización del ion acetato, que se comporta como una base, obtenemos iones hidroxilo. Lógicamente con una K sub B, porque esta K sub B de esta reacción es K sub B porque el ion acetato se comporta como una base. Por lo tanto, el pH será mayor que 7 y básico. En la hidrólisis del ion amonio, que se comporta como un ácido, porque lo que hace es que cede protones, por lo tanto, se convierte en amoníaco más iones hidronio y su constante es la K sub A porque el NH4 se está comportando como un ácido. Y su pH será, lógicamente, menor que 7 y su carácter ácido. Por lo tanto, ¿qué pasa? Existiendo iones de hidroxilo e hidronio en la disolución, el pH final dependerá de las constantes de acidez y basicidad. Y tenemos, ojo con esto, que es importante conocerlo para poder determinar este caso específico. Si la constante de acidez es mayor que la constante de basicidad, quiere decir, en el caso concreto de las reacciones, que las concentraciones de hidronio es mayor que la concentración de oxidrilo. Por lo tanto, el pH es menor que 7 y la disolución es ácida. Ácida, pH menor que 7, concentración de iones hidronio mayor. Si la constante del ácido, establecida el ácido, como el NH4, el ion amonio comportándose como ácido, es menor que la K sub B, tendremos más OHs, porque la K sub B será mayor que la K sub A, y por lo tanto el pH será mayor que 7 y la disolución será básica. Yo creo que los planteamientos se establecen claros si los miramos despacito y observamos las relaciones consiguientes. Pues bien, hasta aquí el resumen teórico del tema tan importante de ácidos y bases, y ha sido extenso y complejo. Se han expuesto todos los conceptos necesarios para poder asimilarlos con facilidad y aplicarlos en la resolución de ejercicios y cuestiones de los exámenes de selectividad, que es nuestro objetivo para poder aprobar. Separaremos esta extensa exposición en capítulos específicos con los títulos de ellos para la mejor ubicación y localización dentro del resumen teórico. Y asimismo, adjuntaremos a este resumen, en la lista de reproducción, la resolución de ejercicios y cuestiones para la práctica de la aplicación directa de estos conceptos. Hasta aquí el resumen teórico del tema 7, reacciones ácido-base, del temario de química de segundo de bachiller. Ha sido un compendio de conceptos muy importantes y muy recurrentes en los exámenes de selectividad de todas las comunidades autónomas. Espero que este resumen y de esta forma didáctica, con las diapositivas y los conceptos muy clarividentes, os sea útil para lograr el objetivo de aprobar con más facilidad. Por lo tanto, si ha sido así,
darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para poder aumentar nuestra comunidad y poder hacer crecer nuestro canal y estar más cerca de más alumnos de segundo de bachiller y de alumnos de química en general, para poder lograr nuestro objetivo de aprobar con más facilidad. Por lo tanto, con todo esto, hasta el próximo vídeo.